Muy buenos días, tardes o noches. Mucho gusto, mi nombre es Michael Steven. Soy actualmente estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Uniminuto y hoy hablaremos de cómo el café ayuda a la modernización en Colombia y además cómo intervino en el comercio, tanto fronterizo como a nivel interno, industrial y hasta político en el país. A finales del siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XX, Colombia experimentó su transformación en un país fragmentado por el sistema de la economía que tenía, ¿sí? Ya que pues la economía era simplemente rural o también era minera pero de manera artesanal, hasta que pues comenzamos a modernizarnos y a tener lo que es un proceso con el café y también con el tabaco. Aunque pues, al pasar del siglo XX, con el pasar del tiempo, se comercializó más que todo fue el café, ya que pues hubo un auge en la economía mundial gracias al café y pues Colombia comenzó a tener su mayor pues crecimiento económico fue agrícola gracias al café. Comenzó a moverse en los mercados del mundo inclusive al punto donde el café era más comercializado que en el mismo petróleo colombiano en la época del siglo XX. Si analizamos desde el principio cómo surgieron las cosas, todo comienza a partir del siglo XIX a mediados de 1870, donde comienza una gran demanda de café por parte de los países de Estados Unidos y de Europa. ¿Sí? Colombia pues siempre ha tenido una tierra muy productiva, en especialmente el café. Comenzamos a cultivar café, ¿sí? Hasta el punto donde era pues nuestra mayor auge de crecimiento económico. Desgraciadamente, los grandes latifundistas de Colombia fueron los dueños de la tierra y los dueños también de los más grandes cafetales y no eran los propios campesinos colombianos. Los campesinos colombianos eran los únicos que sí trabajaban la tierra, pero no como tal tenían esas ganancias. Las ganancias se quedan en unas solas pocas personas que se podía decir que en su época pues eran los grandes ricos del país. A pesar de todos los problemas sociales y culturales que había, se siguió incrementando lo que fue el cultivo del café, especialmente en departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Caldas, ¿sí? Que fueron los principales productores en su época. Cuando comenzamos ya en el siglo XX, pues el café sigue en su auge económico, se desplaza a más departamentos como el Huila, el Quindío, lo que es también Santander, incluso por ejemplo en zonas que son de difícil acceso, como lo que es el departamento del Putumayo. El Putumayo es un departamento que queda en frontera con Venezuela y normalmente desde hace muchos años, se puede decir que desde antes, desde el siglo XIX, su economía no era tan creciente en el país ya que pues es un territorio de muchísima gente indígena. Allá más que todo se llevaba lo que era la extracción de caucho por parte de empresas internacionales, ¿sí? Como se podría decir que era que era como la más principal en su época, en el siglo XX, que era Peruvian Amazon Company. Era una empresa que pues ayudó a modernizar un poco el departamento del Putumayo, pero consecuencias sociales muy graves, ya que pues hubo desplazados, incluso muertos por parte de territorio indígena, ¿sí? Porque se estaban metiendo en el territorio de indígenas para explotar lo que era el caucho. La ayuda del café eh, también ayudó a modernizar mucho más el Putumayo, pero también a descentralizar lo que era la economía directamente solo del caucho en la época del Putumayo, ¿sí? Pero también generó consecuencias ya que no ayudó a transformar y a solventar los problemas que tenía la sociedad del Putumayo, tanto indígenas como campesinos. Sí, porque seguía siendo el mismo problema, pero ya con diferente resultado, que en vez del resultado que era el caucho, ahora era el café. Entonces seguíamos en ese mismo problema de que el café estaba ayudando a modernizar la economía del país, se podríamos llamarlo que una revolución industrial, ya que pues Colombia comenzó su auge industrial fue desde el principio del siglo XX, ¿sí? Ya que pues por nuestro territorio es bastante complicado solventar una modernización económica como se hizo la revolución industrial en Europa, ¿sí? Estamos hablando de que Colombia pues tiene
muchísimas montañas, tenemos tres cordilleras. El país prácticamente está dividido entre un sector netamente lleno de ciudades, ¿sí? Y otro sector que sería netamente campo, porque solamente la región andina alberga casi el 90% de la población colombiana. Del resto de territorios prácticamente es muy poca la gente que hay, o pocas ciudades grandes, como se pueden decir ciudades metropolitanas. A pesar de eso, comenzó pues la industrialización en Colombia. El café aportó bastante, ya que pues hubieron muchas empresas extranjeras que comenzaron a inyectar capital en Colombia para crear lo que serían ferrocarriles, carreteras para también transportar el café, y no solamente pues ayudó a gestionar lo que sería el impulso del café, sino también otras economías, por ejemplo lo que fue también el petróleo. Comienza pues también el auge del petróleo y pues ayudó también a aportar a la economía colombiana. Entonces, sí veíamos una mejor economía en las ciudades, porque se estaba mejorando lo que era el tema de la industrialización, y no solamente el café movía al país, sino ayudaba a mover muchos más sectores como el textil, el petróleo, la minería, incluso el mismo campo con diferentes otros cultivos, como lo que fue por ejemplo en el sector del Cauca y el Valle. Comenzó también muchísima producción de caña de azúcar, pero obviamente el café era el principal producto en Colombia que ayudaba a la industrialización colombiana, y pues obviamente manejaba mucha economía porque era pues nuestro principal exportador para los demás países. Tuvo grandes consecuencias esto porque a nivel cultural y social, más que todo en el campo, no hubo una inyección económica para ellos y se seguía el mismo problema. No habían escuelas, no habían hospitales, ¿sí? Las carreteras eran abandonadas, entonces siempre hubo esa problemática con los campesinos, incluso tocando ya un tema político que sería por parte de los años 30 hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, del 30 al 46, que fue la República Liberal, donde pues los liberales se mantuvieron en el poder acá en Colombia, y pues el presidente fue Alfonso López Pumarejo. Asumió pues el liderazgo político colombiano y no dejó realizar lo que fue un proceso agrario para mejorar la economía colombiana en esos sectores abandonados siempre por parte del gobierno, como lo que eran pues territorios grandes, por ejemplo como el Tolima. El Tolima en ese entonces era un territorio donde se cultivaba demasiado café, pero los campesinos comenzaron a alzarse, y pues también en armas, en su voz, en lucha, y por ejemplo tuvo grandes consecuencias porque después del 46 y comienza pues después la muerte de Gaitán, y vino lo que pues es la fundación de campesinos alzados en armas, que se conocen como las guerrillas liberales colombianas, e incluso surgen también las FARC. Entonces, gracias al Partido Liberal, pues ellos hacen un hincapié para que no haya una revolución roja como lo hubo en el territorio ruso, que después se convierte en la Unión Soviética, cuando, donde campesinos, obreros, proletarios, ¿sí?, se alzan en armas y se toman el poder en el país. Acá en Colombia se trató de realizar algo gracias a Gaitán, que también era del Partido Liberal, pero con la muerte de él surgieron problemas pues sociales que hasta hoy en día se ven en el territorio colombiano. Como les decía, pues el surgimiento de guerrillas, que pues conllevan hasta problemas, hasta en la actualidad colombiana. Aunque si bien sí hubo grandes pues problemas con los liberales, no se puede decir que solamente fue los liberales, sino también otros partidos como el conservador. También hay que hacer hincapié, por ejemplo, en los 70, cuando en el gobierno de Misael Pastrana, que era el partido del conservador, se firma, y que también en el departamento del Tolima, lo que fue el pacto del Chicoral. El pacto del Chicoral pues era un pacto, en resumen, que era donde el gobierno hacía un tratado con los grandes latifundistas del país para que
no siguieran prácticamente expropiando tierra colombiana y que ellos eran los dueños, sino que también se tendría que repartir entre campesinos. Sonaba muy bonito, pero eso no se cumplió porque hasta hoy en día se sigue teniendo ese problema por parte de la tierra, donde pues campesinos quieren tener su tierra, indígenas quieren recuperar su tierra porque pues ellos eran los dueños de verdad de la tierra y lo mismo los afrodescendientes. Sí es bastante resaltar ese pacto de Checoral que hubiera sido algo muy bonito si verdaderamente se hubiera cumplido y hubiera pues ayudado a realizar una transformación agraria en Colombia muy bonita y en esa época que pues obviamente la división cultural, política y social de Colombia estaba en una decadencia terrible. Entonces podemos decir que el café ayudó a modernizar a Colombia, pero desgraciadamente el café, bueno, no se le puede echar la culpa al café, ¿sí? Sino hay que echarle la culpa a los dueños de las grandes corporaciones o a los latifundistas que eran dueños del territorio y del café, a no ayudar a también a modernizar los territorios abandonados por parte del gobierno y a los que verdaderamente trabajaban el café, como lo eran campesinos, indígenas, la gente que se puede decir de a pie de Colombia, la gente pobre. Porque si verdaderamente hubiéramos hecho una transformación social en el territorio colombiano con la ayuda del auge del café, hubiera sido bastante excelente, pero desgraciadamente lo que hicieron fue guardarse la plata en los bolsillos y pues hasta hoy en día pues tenemos un problema territorial, social y cultural por parte de los campesinos, afrodescendientes e indígenas que no se ha solventado todavía. Entonces espero que les haya gustado el video. Sé que es un resumen pues bastante grande porque si vamos a ver las complicaciones a profundidad, pues obviamente el video duraría bastante, pero espero que les haya gustado.